los clásicos que, disculpen, estos son los clásicos elementos, cuerpos que se constituyen a nivel continental. Son grandes masas de hielo, tremendas masas de hielo que están, por ejemplo, en Groenlandia y en la Antártica. Tenemos también el súper conocido permafrost, porque se ha hablado bastante del permafrost durante el proceso y el desarrollo del proyecto de ley de glaciares. Y bueno, tenemos los célebres glaciares y capas de hielo, que también yo creo que se nos hace más conocido a la mayoría. Aquí les voy a mostrar la distribución espacial de la criósfera. Yo sé que es un mapa bastante raro, complejo de visualizar, pero lo principal es lo siguiente. Tenemos el polo norte en el centro de este mapa, ¿ya? Así que no nos vamos a detener mucho en eso, ni en los colores que hay en ese centro, sino que más bien fijémonos en esta línea. De esta línea hacia el sector izquierdo tenemos la mayor parte de la criósfera que nos compete a nosotros, en el caso de Chile, ¿ya? Así que tenemos la Antártica completamente, por eso lo simbolizo con una estrella roja ahí. Y bueno, está la península antártica, que tenemos parte ahí, territorio chileno. Luego tenemos todo lo que es los Andes del sur. Y en los Andes del sur tenemos una serie de elementos. Los mismos elementos que ya mencionábamos antes. Nieve, por ejemplo, en color verde. Hielo marino, que es toda esta zona circundante ya a la zona antártica. Plataformas de hielo, que son estas que están por acá, en estos sectores, donde se conocen variados, por ejemplo, clásicos como el Larsen A, Larsen B, Larsen C, que han sido objeto de mucha noticia. Casquetes de hielo, ya, casquetes de hielo pueden ser cubiertas y capas que se localizan, por ejemplo, en campos de hielo, en la zona de volcanes, por ejemplo, que tenemos, y permafrost. Ya veremos más adelante que es más complejo determinar la presencia del permafrost, particularmente en los Andes, y les voy a contar un poco más de cosas que nos puede ayudar para las próximas clases, donde René, por ejemplo, va a tomar parte. Bueno, la nieve. La nieve es súper interesante porque es diversa en el espacio y en el tiempo. Yo acá tengo al lado izquierdo un time-lapse, ¿ya? De la nieve en la región metropolitana, ¿ya? Y durante todo el año 2019. Lo que hicimos acá fue capturar distintas imágenes satelitales de distintos momentos. Entonces, alrededor del año vemos que a medida que nosotros pasamos por el otoño y el invierno, la cordillera se llena de nieve. Pero a medida que nos acercamos a primavera y verano, lo que ocurre es que solamente los manchones blancos que aparecen aquí son de los clásicos glaciares de nuestra región metropolitana, por ejemplo. ¿Ya? Así que la nieve es un elemento tremendamente dinámico en el espacio y en el tiempo. Ha sido enorme tema de discusión la nieve porque desde hace más de 10 años en la zona central se ha experimentado el fenómeno de la mega sequía. Entonces la mega sequía ha afectado tremendamente la acumulación de nieve, particularmente en esta zona de la cordillera. Y un caso aquí que coloco es justamente acá en la zona de La Parva. Esta es una fotografía típica de la nieve en ese sector y de lo que pasó en algunos años donde apenas cayó nieve. ¿Ya? Esos son algunos fenómenos que hemos ido recolectando durante los últimos años. Luego paso al hielo marino. Ya les mencionaba que el hielo marino es estas superficies, estas masas de hielo que se encuentran flotando y desarrollándose en las zonas de estos mantos de hielo continentales o ice sheets, ya que les dicen en inglés. Esta es la Antártica, ya, y lo interesante de este GIF que hay aquí a la izquierda es que se muestran dos momentos. Un momento durante lo que es el invierno austral y el otro es el verano. Acá se juntaron muchas fotografías entre el año 1990 y el año 2020. Y lo que se observa acá es cómo varía durante esa época. ¿Por qué en esas fechas?
Porque en invierno es la máxima extensión, porque hace más frío, hay mayores temperaturas del hielo marino. Y en verano tiene una extensión mucho más pequeña y mínima. Lo que quiero aquí mostrarles es que en el fondo el hielo marino, así como la nieve, también tiene una expresión tremendamente dinámica y variable con el tiempo y el espacio. Y también hay variados tipos de hielo marino. Por ejemplo, el hielo marino tiene un proceso de formación. Así que aquí, por ejemplo, muestro algunas etapas del proceso de formación y de formas que tiene este hielo marino. Hay nombres que son difíciles de traducir del inglés al español, pero esto es una traducción aproximada. Hielo graso, nilas, la versión tipo panqueque, que es tremendamente conocida, y los témpanos de hielo, que son sumamente reconocibles en esta zona. Vamos a ver un poquito más adelante que el hielo marino se ha visto afectado también por los constantes cambios que se ha ido experimentando en las últimas 3 o 4 décadas en Antártica. Luego tengo plataformas de hielo. Probablemente no es algo que se hable mucho de las plataformas de hielo, salvo cuando se asocia a una noticia en particular de que hay un iceberg flotando en la Antártica por las enormes temperaturas que empezaron a alcanzar en esta zona. Bueno, este es un mapa aquí, que les voy a mostrar en la izquierda superior de la Antártica. La Antártica es súper interesante como continente, y hay un lado que se llama el lado este y el lado oeste. El lado este es el lado más interesante porque es el más dinámico, es el que está tremendamente dominado por los temas mareales, por ejemplo, y está sumamente influenciado por el agua, porque esta zona que está acá son plataformas de hielo, es decir, todo el flujo que se acumula de nieve, acumulación de nieve, y que después termina convirtiéndose en glaciar, que fluye hacia las costas como ríos de hielo, termina llegando en esta zona como plataforma. Pero ¿qué pasa con una plataforma que lo diferencia de un río de hielo o de un glaciar mismo? Es que acá hay tierra, continente rocoso, y cuando llega a esta zona, lo que hace el flujo de hielo es tender a flotar. Esa posición de flotación es sumamente influenciada por una serie de elementos y procesos que ocurren, por ejemplo, acá. No vamos a contar toda la historia acá, pero hay una serie de retroalimentaciones que ocurren en este sector. Y por ejemplo, la más llamativa, y ya les he adelantado un poco, es que acá tenemos una plataforma de hielo cayendo. Acá hay vida viviendo, pingüinos por ejemplo, hay ríos sobre los glaciares, hay lagunas, pero también hay un sistema que está conformado y viviendo o colindando con el océano. Bueno, durante los últimos 30 o 40 años se han intensificado los vientos del oeste, o los llamados westerlies, que están en esta zona, y se han desplazado e intensificado mucho más hacia la zona del polo, del sur. Eso debido al cambio climático. Ese efecto produce un desplazamiento de las aguas superficiales en esta zona, ¿ya? Y cuando se produce eso, produce otro efecto en cadena, que aguas más profundas terminen subiendo o llegando a superficies que están acá. Estas aguas profundas no eran las aguas más frías, ya eran aguas cálidas. Y esas aguas cálidas empezaron a generar en estas plataformas un proceso paulatino de calentamiento, haciendo que el agua empiece a agrietar y entrar por debajo de este glaciar o plataforma que se encuentra acá. A medida que el agua entra y es más cálida, genera fracturas y desestabilización de estos elementos, produciendo los colapsos que se ven acá, por ejemplo. Y estos son algunos de los temores que invaden muchas veces a la comunidad científica, en que nos explican que estas plataformas después llegan a deriva y se convierten en parte del aumento del nivel del mar, ¿ya? Luego tenemos los casquetes de hielo continental o islansis, y como les adelanté hace
en otro minuto. Acá tenemos solamente para coordinarnos en el espacio, el Polo Norte, el Polo Sur, esta es Groenlandia, esta es la Antártica. Estos tamaños que ustedes ven acá están en comparación real. Es decir, si yo tuviera Groenlandia y esta es la Antártica de Chile, así se ven una junto a la otra. O sea, son tamaños muy, muy grandes. Y acá tenemos un aproximado de cuánto es el área que cubre. ¿Ya? Tanto Groenlandia como Antártica tienen debajo una parte importante de continente donde se alojan. ¿Ya? Bueno, y a diferencia del Polo Norte y el Polo Sur, en el Polo Norte no hay esta zona continental súper amplia de la que existe aquí en el sur. ¿Ya? Estos mantos son tremendos y alojan una cantidad de glaciares muy numerosa. Groenlandia en sí es un lugar tremendamente dinámico, tanto como la Antártica, pero aún más. Lamentablemente aquí no quise llenarlos con gráficos, pero Groenlandia tiene una liberación, por ejemplo, de masa de glaciares, y cuando digo liberación quiere decir la cantidad de masa que pierde al año, increíble en comparación a la Antártica. Es sumamente notable. Y llegamos a este otro hermano perdido de la criosfera, que es el permafrost, que llama mucho la atención y ha tenido la atención también de los medios, justamente por el tema del proyecto de ley de glaciares que tenemos en nuestro país. Y acá lo que les muestro es un mapa de todo el globo. Y lo interesante acá es que lo que ustedes ven en tonos un poco grises y negros es justamente un índice de zonificación del permafrost. Y para ser más claro, no es exactamente donde el permafrost totalmente preciso está, ¿ya? No se trata de eso. Lo que pasa es que el permafrost responde a una definición como un régimen térmico de los suelos, ¿ya? Entonces, los suelos también son susceptibles a estos cambios de temperatura, debido a las estaciones del año, debido a las ubicaciones que tiene, ¿ya? Entonces son variables en el tiempo y en el espacio. Eso es lo que hemos ido repitiendo durante todo este rato con los componentes de la criosfera. Bueno, esta realidad no se escapa aquí en los Andes y ocurre también exactamente lo mismo. Por lo tanto, no podemos determinar o no podemos mostrar un mapa donde decimos, aquí en este lugar y en este punto siempre va a haber permafrost. Hay sectores en que va a ser un permafrost que va a estar ahí y quizá en otro momento no va a estar, ¿ya? Entonces hay ciertas partes que vamos a tener ese tema, y eso lo hace complejo de alguna forma de delimitar espacialmente, y mucho más ahora que nos preguntamos, por ejemplo, qué pasa si tengo una actividad, por ejemplo, económica que va a estar en ese lugar. El rojo aquí tienen, por ejemplo, la cantidad de los glaciares que están distribuidos alrededor del mundo. Y acá, a la izquierda, bueno, es más que nada en el territorio chileno, está en amarillo, y como pueden ver, todo esto que está en negro es una probabilidad de la distribución que podría tener el permafrost en los Andes chilenos y en los Andes argentinos que compartimos también. Y como pueden ver, gran parte del permafrost se ubica en la zona norte, en la zona central y en la zona sur, donde justamente está cercana a los campos de hielo también, y en el sector de Magallanes. Bueno, y después llegamos a glaciares y capas de hielo, y lo que ven acá es otro mapa de la distribución de glaciares, muy parecido al anterior. Acá solamente tenemos glaciares y pueden observar que casi en todas las regiones del mundo existen glaciares. Aquí están todas estas regiones que aparecen en el mundo. Estos no son los números de glaciares que existen, esto es solamente a nivel de área, ya cuánta área los glaciares de estas regiones ocupan. Entonces, Andes del Sur está alrededor del 3%, que uno pensará que es poco, pero es una área bastante importante dentro de la zona que estamos acá.
y que ha venido experimentando una pérdida bastante extensa en la zona de los trópicos y particularmente en Perú. También con el proceso de la megasequía, los estudios han ido mostrando una posible conexión, por ejemplo, del retroceso de los glaciares de la zona central de Chile debido posiblemente a esa megasequía, ¿ya? Y capas de hielo, como les anticipaba, por ejemplo, capas de hielo en volcanes. Aquí está el Mocho Chochuenco en la región de los ríos, y por ejemplo en la región de Magallanes, en todo ese sector de Cordillera Darwin, tenemos el Gran Campo Nevado, que no es una capa de hielo que está sobre un cráter, por ejemplo, pero sí se forma una cobertura de hielo que forma varios corredores de ríos de hielo en distintas zonas de este sector. Bueno, y llegamos a la pregunta, después de mostrarle todo eso, ¿qué es un glaciar? ¿Ya? ¿Y cómo se forma? Bueno, eso ha sido también un tema de discusión en estos proyectos de ley de glaciares. Hay asociaciones y hay un organismo también encargado de establecer definiciones, por ejemplo, a nivel mundial de qué es un glaciar. Aquí hablamos de lo que se recoge, por ejemplo, en el IPCC del año 2019, que se trata de una masa de hielo perenne, ¿cierto? Posiblemente neviza y nieve que se origina sobre la superficie terrestre debido a la recristalización de la nieve que muestra evidencias de flujo en el pasado o en el presente. Bueno, en realidad lo que nos tiene que quedar tremendamente grabados en la cabeza es que nosotros vemos un glaciar como un objeto muchas veces estático, pero es un flujo, ¿ya? Es un plástico dúctil que se tiende a deslizar por la gravedad, ¿ya? Y en este gráfico lo que muestra es que en esta zona donde cae efectivamente nieve, esa nieve es una masa de nieve que tiende a acumularse en esta zona. Pero esta masa, debido a la gravedad, va a hacer una transferencia de esa masa a las zonas más bajas. Eso pasa con los glaciares. La masa que está aquí acumulada va a tender a transferirse a las zonas más bajas, ¿ya? Y esa zona más baja usualmente es la zona de ablación. ¿Qué es esa zona de acumulación? Es la zona donde se gana la masa. Esa zona de ablación, esa es la zona donde nosotros perdemos masa del hielo, ¿ya? Y la zona donde esa acumulación y esa ablación es igual, se llama, como arbitrariamente, línea de equilibrio, ¿ya? Los procesos por los cuales acumulan los glaciares y por los cuales pierden masa, acumulan masa y pierden masa son diversos, ¿ya? No vamos a entrar en detalle sobre eso, pero si necesitan más información al respecto, podemos conversarlo o puedo recomendarles más literatura al respecto. Lo que sí, por ejemplo, acá hay una imagen que nos puede mostrar un poco de cómo se trata la formación del glaciar. Entonces, necesitamos nieve. Nieve recién caída tiene una cantidad bastante grande de aire, por lo tanto, tiene una densidad distinta a la densidad, por ejemplo, que obtenemos del hielo glaciar. El hielo glaciar no es un hielo que se formó hace poquito, es un hielo que viene aplastándose por varias capas de nieve durante años, bajo mucha presión, mucho peso entre ellas, dejando poca capacidad de que el aire se mantenga entre medio de los poros y forme finalmente el llamado hielo glaciar. Como recordatorio, pensemos que muchos de los glaciares que vemos hoy en día no se estaban formando ahora, se estaban formando durante probablemente la última edad de hielo y son parte de esa herencia. O sea, lo que hoy perdemos es parte de esa memoria del pasado. Estos son otros elementos que componen un glaciar y de los cuales ya les había comentado. Tenemos una zona de acumulación, donde es aquí donde el glaciar gana masa. Tenemos una línea de equilibrio altitudinal, ELA, que es donde justamente se marca esa igualdad entre lo que gana y lo que pierde. Y esta zona de ablación, que es mucho más
sucia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque notamos más detalles como detritos, como acumulación de rocas y de otros elementos que están aquí sobre el glaciar. Acá esta zona del glaciar siempre es mucho más blanca, es mucho más muestra de la nieve que cae. ¿Ya? Y así también se puede aproximadamente identificar cuál es la zona de acumulación y cuál es la zona de ablación. Otros elementos que componen un glaciar, y me parece súper entretenido que se observe aquí en la imagen, porque los glaciares, como veníamos diciendo, son elementos, son cuerpos, sistemas físicos que se mueven, se movilizan, ¿ya? Y esa movilización genera un cambio y un modelado en el paisaje de las montañas, por ejemplo, si estamos hablando de un glaciar que está en un valle. Ya si uno va al Cajón del Maipo, si va a la Patagonia, incluso si va también a la zona del norte de Chile, cuarta región, por ejemplo, los glaciares dejaron huellas en las montañas y en los valles. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta zona donde tenemos una zona de acumulación, donde comentábamos, con mucha nieve, con mucha componente de masa glaciar, y tenemos una zona de la lengua glaciar, donde está la zona de ablación. Bueno, aquí arriba, por ejemplo, se forman circos, donde la nieve se acumula. Esa nieve que se posa, que se asienta en ese lugar, deja una huella, termina erosionando, termina sacando roca en el proceso. Cuando un glaciar baja por la cordillera o por un valle, no discrimina, todo lo que hay a su paso se lo lleva, ¿ya? Y en ese proceso que se lo lleva, deja huellas como las llamadas morrenas o morenas, como le dicen los argentinos, que son muy, muy típicas de esta zona, ¿ya? Morrenas, por ejemplo, laterales, morrenas frontales, ¿ya? Y estas morrenas son verdaderos arcos que depositan los mismos glaciares, depositan estos sedimentos y los van dejando en ese patrón. Esto es toda una simplificación, por supuesto, de la realidad, pero lo llamativo de todo esto es que a los científicos y científicas les ayuda a determinar, por ejemplo, este tipo de geoformas, qué pasó en el pasado con los glaciares. ¿Por qué un glaciar dejó esa huella y ahora está acá, por ejemplo? Y hay gente que se dedica a entender por qué el clima del pasado era más frío, por ejemplo, que el de ahora, porque el glaciar pudo llegar hasta acá, ¿ya? Y hoy en día lo tenemos más arriba, las montañas, ¿ya? Y por último acá tenemos, por ejemplo, un lago proglacial, que son figuras muy típicas, por ejemplo, de la Patagonia, también del sector de la zona centro, donde se pueden ver lagos que están justamente al frente, justo al frente se posicionan de un glaciar, por ejemplo. Y en el Perú generan, por ejemplo, mucha alerta porque muchos de ellos están represados por estas morrenas, y una vez de que existen, o represados por un poco de hielo, y una vez que las temperaturas aumentan, ese hielo se puede derretir y todo ese contenido de agua se drena súbitamente. Y cuando eso ocurre, puede acabar con poblados que están aguas abajo, por ejemplo. Bueno, y ahora, sin nublarlos mucho, vamos a ir a las clasificaciones de los glaciares. Hay muchas clasificaciones de glaciares. Yo solamente quiero mostrarles algunas de las que se han hecho. Las clasificaciones, por supuesto, las ponen la gente que trabaja en la ciencia, la gente que trabaja tratando de enseñar esto. Y esto también nos sirve a nosotros a entender la diversidad de elementos que existe en la glaciología. Por ejemplo, según cobertura, bueno, voy a empezar por acá, tenemos los clásicos glaciares descubiertos, que son los más típicos, los glaciares blancos, ¿ya? Por ejemplo, acá está el glaciar El Plomo. Esos son los típicos glaciares que uno ve como postales. Pero hay otros que no son totalmente descubiertos, que tienen una cantidad no menor de detritos, de contenido detrítico y hielo en su cuerpo, en su masa. Y hay glaciares como esos, como el glaciar Pirámide. Son glaciares cubiertos. Y son súper interesantes porque, a diferencia de los glaciares blancos, por ejemplo, no son glaciares que
inmediatamente empiezan a derretir, por ejemplo, cuando viene la época más cálida, estaciones más cálidas, no de inmediato tienen en su proceso el derretimiento, como sí les pasa a los glaciares blancos, que empieza a derretir fácilmente la nieve, sino que en este caso esta cobertura detrítica funciona también como un aislante y permite que el hielo se derrita un poco más lento al final de la temporada, más cálida. Y bueno, tenemos los glaciares rocosos, que son parte del grupo del permafrost, por ejemplo, que este glaciar rocoso, las Tolas, y lo llamativo de este glaciar, probablemente es un glaciar rocoso activo, tiene un talud, una pendiente muy acusada que está aquí, ¿ya? Y también es un flujo de rocas y posiblemente con una cantidad de hielo, 50 o 60% de su cuerpo está contenido de hielo interior, y por las estaciones del año tiende a tener ciertas deformaciones, por ejemplo, esto se puede hundir un poquito esta guatita, y porque el hielo que está dentro se fusiona y tiene una salida y hace una descarga, el glaciar. Son sumamente interesantes, son sumamente necesarios de investigar, porque todavía no se puede determinar completamente cuál es el aporte real de estos glaciares al caudal, por ejemplo, de un montón de cuencas, particularmente las cuencas más necesitadas de agua, donde son las zonas más áridas, o semiáridas en realidad. Y lo otro es que como no podemos ver dentro de estos glaciares, porque la mayoría de esto es roca, es sumamente difícil determinar cuánto volumen de hielo existe acá y eso cuánto equivale en agua, por ejemplo. Otros glaciares según morfología. Ya habíamos comentado que en montaña encontramos glaciares, de montaña como Juncal Norte, hay glaciares de valle. Los glaciares de montañas están ubicados en zonas mucho más altas, por ejemplo, y los glaciares de valle encontramos ya glaciares que están a zonas un poquito menos elevadas, como el glaciar Universidad, y tenemos glaciares de cráter que se localizan, emplazan en estas zonas, por ejemplo, de los cráteres volcánicos, como el Nevado de Soyipulli. Glaciares de piedemonte. Estos glaciares son bien interesantes porque, por ejemplo, el San Quintín, que está en Campos de Hielo Norte, son glaciares que forman parte de un cuerpo como el campo de hielo, ¿ya? Que están muy aprisionados en esa zona, y una vez que logran bajar por la pendiente del valle hacia zonas más bajas, tienden como a redistribuir su masa y les pasa esto, ¿ya? Y generan un enorme un enorme, no quiero decir un enorme champiñón, pero es sumamente llamativo. Y bueno, este glaciar, por ejemplo, San Quintín ha experimentado enormes cambios. Esta es una foto antigua, probablemente una lanza bien antigua, de los años 80, pero el glaciar San Quintín se ha ido retrocediendo considerablemente en las últimas décadas. Tenemos también otros cuerpos como los campos de hielo, que es un gran sistema donde tenemos campo de hielo norte, campo de hielo sur, y también el gran campo de hielo que está en Cordillera Darwin, en Chile, y son cuerpos, verdaderas coberturas de capas de hielo de importantes kilómetros. Por ejemplo, campo de hielo norte son como 4.000 kilómetros cuadrados, es mucho. Y en ellos van desembocando una serie de lenguas glaciares, así que aloja no solamente una especie de gran meseta de hielo, sino que además este hielo logra bajar por las pendientes. Y bueno, tenemos también los casquetes de hielo continental o islansis que habíamos mencionado anteriormente, que es la Antártica, por ejemplo. Después hay otras clasificaciones, por ejemplo, según el régimen termal. Y lo que pasa es que esto puede sonar súper raro y extraño, pero los glaciares también están clasificados según régimen térmico. Y es que uno dice, bueno, si todos los glaciares son fríos, son hielos. Bueno, hay hielos que no son tan fríos y hay hielos que son un poco más cálidos. O sea, hay hielos que son muy fríos y otros que son más cálidos. Y esas son clasificaciones que se fueron también abordando con el tiempo en el proceso de la investigación de estos glaciares. Por ejemplo, en la Antártica y también en la zona de los Andes, donde hay grandes elevaciones,
voy a hablar sobre los 4.500 metros de elevación, tenemos glaciares que no tienen la misma temperatura que glaciares, por ejemplo, en la zona de los fiordos de la Patagonia, porque son muy fríos, son lugares muy secos, de alta radiación, de baja humedad, ¿ya? Y de muy baja temperatura también en el año. Entonces esos glaciares muy fríos tienden a tener un deslizamiento, un desplazamiento mucho más lento, ¿ya? En la Antártica ocurre eso, en el llamado Valle Seco, por ejemplo, o Dry Valley. Eso es, por ejemplo, el glaciar Guanaco es un clásico glaciar también de la zona norte. Y los glaciares templados son glaciares que tienen una temperatura mucho, que está por entre los 0 grados y un poquito más, ¿ya? O sea, son glaciares no tan fríos, estos glaciares están por debajo de los 0 grados Celsius, ¿ya? Y por lo tanto son glaciares que tienen un desplazamiento más interesante. Este glaciar Pío 11 y el glaciar, es bien interesante este glaciar porque a diferencia de muchas tendencias generalizadas a los glaciares en Chile, este tuvo una tendencia de avance, haciendo que muchas personas se preguntaran, oye, pero no todos los glaciares retroceden porque el Pío 11 está avanzando. ¿Qué sucede? Y bueno, este es un ejemplo de glaciar de marea, y un glaciar que probablemente, no soy tan entendida en la literatura de este en particular, pero probablemente tiene un ciclo donde está actuando, por ejemplo, una morrena sumergida. Hablamos de las morrenas también pueden estar sumergidas en el mar, y eso ayuda a mantener al glaciar más estable cuando se posiciona sobre su morrena creciente, y no deja que se desarme su frente glaciar, haciendo que aumente su tamaño hasta un tiempo finito, por supuesto, y vuelve a romperse en pequeños témpanos de hielo que están aquí adelante, se ven. Y bueno, glaciares politermales que tienen también un régimen mezclado entre, no son tan templados ni tan fríos, ¿ya? Y bueno, no es el mejor nombre para clasificar estos glaciares, pero según sensibilidad climática. Pero en realidad es si responde o no al clima. Esa es la verdad. Eso es, hay glaciares, en Chile la mayoría de los glaciares sí responden al clima, ¿ya? Pero hay investigaciones que han implicado de que hay glaciares que no son necesariamente tan climáticos, es decir, que hay otras fuerzas que están influenciando su respuesta. Y esas fuerzas o esas influencias no son tan bien dilucidadas o bien estudiadas. En este caso, se llaman en el hemisferio norte los glaciares research. Son súper estudiados allá, no así acá. Acá deben haber un par de estudios, uno por el padre de la glaciología chilena, Luis Liputri, y otro por Falachi, que es un investigador argentino, que sugiere que en la zona central por lo menos deberían haber unos 6 glaciares en esta zona de los Andes, tipo de search. Y lo que hacen esos glaciares es que espontáneamente, en cosa de días, pueden tener un crecimiento impresionante de su frente. Y uno se pregunta, ¿qué genera eso? Bueno, en ciudades, me parece que en Argentina esto ha sucedido, que el crecimiento espontáneo de estos glaciares en cosa de días puede generar inundaciones. ¿Por qué? Porque un glaciar, cuando tiene un frente acá, no está seco, no está solo, viene asociado con una serie de ríos y descarga de agua. Entonces, por ejemplo, una villa cercana a un glaciar recibe, por ejemplo, la influencia de este glaciar que empieza a crecer espontáneamente, deja una huella detrás, una inundación y todo eso. Y bueno, los glaciares climáticos, uno asumiría que son glaciares que efectivamente están súper influenciados por lo que pasa en el clima. O sea, los glaciares, hay frases como los glaciares son como los verdaderos canarios del sistema climático. ¿Y por qué? Porque los mineros dejaban un canario en las minas cada vez que había emanación de gas, entonces para salir. Bueno, los glaciares son tremendamente sensibles a los cambios en el clima y son verdaderos termómetros de lo que está ocurriendo. Bueno, llegamos a una parte final que tiene que ver con los estados de los glaciares chilenos.
Nosotros el año pasado presentábamos el estado de los glaciares chilenos, de cuánto hay en Chile, y hasta ese entonces no teníamos un inventario de glaciares publicado y actualizado. Hasta ese entonces todavía teníamos el inventario del año 2014, ya donde se habían registrado 24.117 glaciares, ya que comprendía esta cantidad de área, 23.641 kilómetros cuadrados. Hoy en día tenemos alrededor de 22.583 glaciares. Ya, en realidad el inventario salen 26.169 glaciares, pero a ese número se le restan los glaciares de roca, ya, porque los vamos a considerar como parte del permafrost, ya, y no parte de los glaciares blancos, ya. Esa cantidad de área es la que estaría asociada hoy en día a esos glaciares. En un pequeño análisis, no más del 8%, por ejemplo, de un año a otro, alrededor de 8, o sea, entre el inventario anterior del 2014 y el del 2022, habrá habido alrededor de un 8,6% de crecimiento del número de glaciares. Y uno dice, bueno, eso no sale expresado acá, pero uno dice, ¿por qué crece el número de glaciares? No tiene sentido, si crece el número de glaciares, debería haber más áreas. Bueno, lo que pasa con el cambio climático es que tiende a ir destrozando, o por así decirlo, individualizando un montón de cuerpos glaciares. Entonces, antes lo que era un pedazo de cuerpo glaciar completo, empieza a hacerse cada vez un pedazo de 3 cuerpos glaciares, por ejemplo, se individualiza. Eso pasa mucho en las zonas donde los glaciares son mucho más pequeños, no así en la zona sur, por ejemplo. Entonces, es normal que veamos que, por ejemplo, crezca el número de glaciares, ¿ya? Otro punto importante es que alrededor del 11% de los glaciares del mundo se encuentran en Chile. Eso también es un dato relevante. Chile respecto a Sudamérica tiene una cantidad no menor, es decir, tremendamente importante sobre cuántos glaciares se alojan en los Andes. Alrededor del 80,5% de la superficie de hielo de Sudamérica está en los Andes, principalmente aquí en Chile. Y casi un 20% se distribuye en estas zonas que están acá, de los Andes del norte. Luego, del estado de los glaciares chilenos, lo que podemos ver también es cuántas cantidades de glaciares hay por región en Chile. Y lo que ustedes pueden observar también acá es que hacia la zona central empieza a crecer el número de glaciares, pero empieza a disminuir notablemente, y luego hacia el sur crece tremendamente por la presencia de los campos de hielo, por ejemplo. ¿Ya? Así que la presencia de los campos de hielo, en comparación con los glaciares más pequeños de montaña que existen en la zona central y en la zona norte, no tiene comparación. También vemos que hay harta cantidad de glaciares acá. No es que acá existan glaciares con tanta cantidad de área, en realidad son muchos, pero son pequeñitos, muchos pero pequeñitos. Así que si uno pudiera poner acá un gráfico del área, en realidad el área que corresponde al glaciar en esta zona no tiene comparación con el área que se ocupa de glaciares en esta zona más austral del país. Y aquí lo pueden observar. ¿Ya? En la región metropolitana, en la región de O'Higgins, son las únicas zonas en el centro que tienden a pelear un poquito más, pero es imposible porque lo que hay en la zona de Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur lo come todo. Después tenemos, en resumen, una pequeña reseña de las macrozonas glaciares y de cómo se describen estas, por ejemplo. Y como ya comentamos, en la zona norte tenemos glaciares de pequeño tamaño. Estos glaciares siempre se ubican en las zonas de mayor elevación de la cordillera, ¿ya? Eso ocurre porque las temperaturas en esas zonas tienden a ser mayor hacia las elevaciones más bajas, entonces los glaciares no pueden sobrevivir en esa zona y tienden a sobrevivir en alturas de 5.000 a 5.200 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Además, también en esa zona tan alta es donde más se mantiene el frío.
¿ya? Otra cosa acá es un proceso que se habla de la sublimación, por ejemplo. La sublimación es un proceso de ablación, y comentábamos como proceso de ablación es un proceso de pérdida de masa, ¿ya? Los más conocidos son, por ejemplo, el del derretimiento de la nieve, por ejemplo, y está el de la sublimación. El derretimiento es cuando algo pasa de estado sólido a estado líquido, pero en el caso de la sublimación no pasa directamente a eso, sino que lo que hace es evaporarse, entonces de sólido a gas, ¿ya? Ese proceso es mucho más poderoso energéticamente que el derretimiento, por ejemplo. Y lo que conlleva con eso es que pierde más energía el glaciar en hacer eso que en derretir. Entonces, es un proceso tremendamente dominante en esta zona, principalmente en las zonas más altas de los Andes, ¿ya? Y tiene un porcentaje bien pequeño en el área nacional. La macrozona centro tienen glaciares de mayor tamaño, están en elevaciones un poquito más bajas, ¿ya? Se aprecian coberturas de detrito y de glaciares de roca más comunes, ¿ya? Tenemos mayor elevación y precipitaciones. Bueno, así era también en el pasado, también había mayor precipitación, hoy en día también estamos al debe, particularmente entre la cuarta y séptima región, y ya representa el 4,5% del área a nivel nacional. Después de la macrozona sur tenemos muchas más precipitaciones, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el privilegio de observar estos volcanes con mayor cobertura de nieve durante el año. Hay varias capas de nieve y glaciares confinados en esta zona de los volcanes, y esta área glaciarizada ya crece a un 8% del total nacional. Y en la macrozona austral, ya como explicábamos, tenemos campos de hielo norte, campos de hielo sur, y es una zona que abarca el 88% de los glaciares a nivel nacional. Y estamos hablando de la superficie de campos de hielo, en suma son 21.000 kilómetros cuadrados. Es mucho, mucho hielo. Y tenemos presencia de glaciares que terminan en fiordos o en lagos, que ha sido también algo sumamente súper estudiado durante los últimos años, más allá de que termine en fiordos, sino que termina en lago. Hay muchos glaciares en la zona de estos campos de hielo que están terminando en lagos, no así en el pasado. Y bueno, eso también genera un estrago en el derretimiento en el derretimiento acelerado. Así que como en comentarios finales, tenemos que, a pesar de su sostenido retroceso, los glaciares continúan representando este rol ecosistémico importante en la criosfera andina. Tenemos glaciares como son únicos y se encuentran condicionados por la expresión local de diferentes factores. Ya vimos que habían diferencias tanto en el espacio y en el tiempo a lo largo de los Andes. Los riesgos y amenazas glaciológicas deben ser abordadas desde un enfoque territorial integrador. Y tenemos como mucho, aún falta mucho por investigar y proteger, por supuesto, en el tema de glaciares, así que los esperamos a las próximas sesiones para hablar más sobre esto. Así que muchas gracias. Ahora yo creo que vamos a recoger algunas preguntas que se hayan ido presentando en el curso. René. Muchas gracias, Paola. Gracias, gracias. Vamos a ver las preguntas. No se ven preguntas. Lo que sí les reitero la invitación a responder nuestra encuesta anónima para que nos puedan dejar sus opiniones sobre la charla y bueno, lo que consideren importante y repetir esta instancia. Chicos, a mí me llegó una pregunta por interno que no habían entendido también, que era el permafrost. Quizás podríamos volver a explicar un poco lo que es. Hola, ya, ¿Oh? sí, perfecto, ya, ¿me escuchan, cierto? Ya. Permafrost es como definición, está definido como un régimen térmico, es una propiedad térmica, ¿ya? Entonces, no es que solo se trate de suelo congelado, es una definición que tiene que ver con
la cantidad de temperatura que se encuentra el suelo por una cantidad de tiempo determinado, por ejemplo 2 años. 2 años bajo 0 grados, ¿ya? Entonces, como clasificación térmica, es sumamente variable también, porque uno podría decir, bueno, todos los suelos congelados son listos permafrost, pero pasa de que las temperaturas en los suelos también tienen dinámicas y cambian, ¿ya? Entonces, justamente con el tema del cambio climático, tenemos diferencias de temperaturas que han ido cambiando a lo largo de las últimas décadas. Entonces, eso es un tema. Lo otro que mencioné, y que no sé si también puede ser parte de la pregunta, era que debido a esta clasificación térmica, aún es muy complicado tener un mapa espacializado y preciso de toda la zona que cubre los Andes de chilenos, por ejemplo, con permiso, ¿ya? Lo único que podemos encontrar por el momento son algunos trabajos que han podido espacializar el permafrost en la zona norte, por ejemplo. No sé si esa persona que hizo la pregunta desea interactuar o algo. Sí, a mí me la hicieron por el chat interno de... Hola, sí fui yo, ahí pero está, ahí me quedó mucho Florencia. más claro, gracias. Gracias a ti, Florencia. Pero bueno, esas son una de las implicancias que ocurren hoy en día, que no existen mapas donde puedan uno decir, oh ya, este sector sí o sí tiene permafrost, sino que hay probabilidades de dónde podría ocurrir permafrost, porque depende de la temperatura, por ejemplo, promedio anual del suelo, de esa zona, y entre otras condiciones que propician el permafrost, ¿ya? Así que ese es uno de los temas. Pau, tenemos una pregunta en el chat de Jocelyn Bastías. Ella pregunta, ¿se sabe de alguna medida de conservación para estos glaciares? ¿Alguna amenaza constante? Dice ella. ¿Medida de conservación se referirá a una medida física de protección? De protección, sí, es lo mismo que iba a preguntar. No sé o si una Jocelyn, protección legal. Ok, Jocelyn, no sé si estás ahí, si deseas decirnos, pero... Sí, ¿me Hola. escuchan? ¿Sí? Hola. Perfecto. Sí, más que nada, claro, si hay alguna medida de protección actualmente, si ya se ha avanzado en ese ámbito como por el tema de la conservación, que es un área de interés que tengo. Okay. Y si, claro, pues actualmente hay alguna amenaza constante, ya sea antropológica o natural, que esté amenazando a estos glaciares. Ya, muchas gracias, Jocelyn. Mira, yo te voy a responder una parte de esa pregunta, yo no sé si René quiere responder la otra. Te voy a responder sobre la amenaza que está en juego los glaciares. Sí, tú tienes razón, hay una amenaza antropogénica y hay otra que tiene que ver con una natural. El clima ha cambiado en la Tierra desde siempre, ha sido súper variable, ¿ya? Quizás no varía en la tasa que uno está acostumbrado a vivir el ser humano, ¿ya? Pero resulta que durante los últimos siglos que hemos tenido mayor intensidad en nuestras actividades, ¿ya? Y me refiero a las emisiones que nosotros hacemos de emisiones de carbono y todo lo que está asociado a gases de efecto invernadero. La atmósfera, la concentración de estos gases en la atmósfera ha cambiado mucho y muy rápidamente, a tasas demasiado altas, ¿ya? Entonces, si uno se pone a mirar la fotografía de cómo era la temperatura en la última edad de hielo y cómo fue cambiando durante los últimos miles de años, uno observa también la concentración, hay una especie de relación voy a decir una correlación, pero en el fondo existe una especie de afinidad entre lo que hay en los gases en la concentración de estos gases de efecto invernadero y la temperatura de la Tierra. Entonces, cada vez que ocurrían estas edades de hielo, esas concentraciones de gases de efecto invernadero iban bajando, ¿ya? En esta última época, de los cientos de años que estamos produciendo mayor
gases de efecto invernadero como producto de nuestra vida, existencia, la temperatura ha ido aumentando tremendamente. Entonces, de por sí, nuestra vida y existencia ciertamente amenaza a los glaciares, sin que nosotros incluso hagamos algo directamente sobre ello, ¿ya? Es el hecho de que nuestra existencia per se genera una consecuencia al aire, y el aire o la atmósfera es parte vital, es un sistema que tiene una retroalimentación tremendamente directa con los glaciares, porque los glaciares reciben lluvia, reciben precipitación, o sea, nieve, precipitación, reciben sol, reciben nubosidad. Todo eso se mete dentro del sistema de lo que es el glaciar. Así que incluso nosotros que estemos en la ciudad y emitimos un montón de hollín o black carbon, esos elementos, ese material particulado, tiende incluso a llegar a zonas donde hay glaciares, por ejemplo, en la zona de la región metropolitana, y hay estudios que confirman eso. También las actividades extractivas, como la minería, también han tenido un rol que ha sido súper poco estudiado, pero que en los últimos años investigaciones cada vez más revelan cuál es el aporte posible que podría tener estas actividades o impacto sobre estos cuerpos. Así que también ese es otro punto. Pero también está la parte natural, que es la que nosotros hablábamos, que el clima ha ido cambiando, con o sin nosotros. Así que también hay un cambio climático, parte natural, pero también hay una cuota antropogénica, y eso es parte del proceso. Quizás si solo fuera la influencia natural, los glaciares no estarían tan perturbados o desestabilizados como están, debido a que nuestra cuota antropogénica es muy fuerte, es muy rápida en poco tiempo, ¿ya? Y yo le doy el paso a René si quiere contestar el tema de las medidas de conservación. No sé. René. Sí, muchas gracias, Paola. Jocelyn, medidas de conservación. Existen medidas de protección legal actualmente. La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente menciona los glaciares en un artículo. Lo que señala básicamente es que si hay alguna actividad o alguna empresa, alguna persona que quiera realizar algún emprendimiento o no sé, cualquier actividad que pueda eventualmente afectar gravemente los glaciares, tiene que ser sometido a una autorización de un organismo estatal, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. Este organismo, un organismo técnico del Estado, revisa los antecedentes que se los va a presentar esta empresa y determina de qué manera se va a intervenir el glaciar y cuáles van a ser las medidas paliativas que va a tener que tener esta empresa para poder desarrollar esa actividad, ya sea cerca o dentro del glaciar. Debido a que esto ha permitido que se han destruido en el pasado glaciares, se han afectado como actualmente se produce, por ejemplo, por las mineras que están aquí, en la región metropolitana, en la cordillera, es que hay parlamentarios que hace varios años, más de 10 años, están intentando generar una ley de protección de glaciares que no deje que esto quede a evaluación de un órgano estatal, sino que simplemente no se puede desarrollar ninguna actividad que pueda afectar los glaciares. Este proyecto de ley todavía no sale del Congreso, por lo tanto no está vigente y actualmente sí es posible desarrollar actividades que puedan afectar a los glaciares. También se podría agregar que sobre las leyes está la Constitución. La Constitución mandata, reordena, organiza las leyes. Es como la especie del timón que tienen todas las normas o el ordenamiento jurídico de un país. Con respecto a la Constitución actual, la de 1980, no señala ningún tipo de protección a los glaciares propiamente tal. Solo habla de que las personas dentro del territorio nacional tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nada más que eso.
En otro sentido, el proyecto de ley, o sea, el borrador de la Constitución, o sea, la nueva Constitución que emanó recién de la Convención, sí ofrece una mayor protección a los glaciares. Señala que por ningún motivo podrían desarrollarse actividades que puedan afectar a los glaciares, y además hay un mandato hacia el Estado chileno de garantizar la protección de estos dentro del contexto de la protección del agua. Pero esta Constitución no está vigente todavía, está sujeta a la votación del próximo 4 de septiembre. En resumen, actualmente existe una protección parcial legal de los glaciares que básicamente regula la intervención de estos, pero no ofrece una protección completa, una protección total. Y pendientes están una ley en el Congreso, hace ya varios años, desde el 2018, y bueno, la nueva Constitución, que está esperando ser votada en referéndum el próximo 4 de septiembre. No sé si hay otra duda, Jocelyn. Muchas gracias por la respuesta. Sí, o sea, más que nada consultar, o si sabes con respecto a las áreas protegidas, si es que hay algún porcentaje que consideren estas áreas de glaciares, o, o falta, o como qué otra solución, aparte de la espera de la Constitución y la ley de protección de los glaciares. Igual si es que se podría hacer otra medida, quizás para proteger. Sucede que hay muchos glaciares que están, la mayoría dentro de la zona austral de nuestro país, que están dentro de estas zonas o áreas de protección. En teoría, según los tratados internacionales que ha suscrito el Estado chileno, no deberían de tener afectación estos glaciares que están dentro de esta área. Pero lamentablemente en Chile no es esto así, ya que existen ciertas normas que se encuentran dentro del Código de Minería que faculta al presidente de la República para desafectar zonas, o sea, separar zonas que están bajo protección dentro de estos parques o de áreas de reserva, sacarle esta calidad de zona de protección y permitir que una actividad pueda, de cierta forma, afectar el glaciar, ingresando a este organismo estatal que te mencionaba anteriormente, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿están protegidos los que están dentro de las áreas de protección? Sí, hasta que un presidente de la República, qué sé yo, a petición de alguna empresa o no sé, a petición de la ciudadanía o algún interés nacional, quisiera desafectar. Y ahí sí se podría intervenir. René, disculpa. Eso sucede. Quería ¿Paola? solamente aportar o en realidad agregar algo. En la fundación hace un tiempo atrás se escribió un artículo cortito. Si tienen interés, Jocelyn, de revisar la página de la fundación, tiene un montón de artículos. Y dentro de estos artículos, un miembro, me parece que es Rodrigo Soteres, justamente hizo un análisis espacial de las áreas protegidas que hay en el país y las trató de intersectar o ver cómo era, por ejemplo, los glaciares del inventario con las áreas protegidas. Y lo que ese análisis arrojaba era justamente que en la zona centro, por ejemplo, muchos de estos glaciares estaban fuera de esas áreas protegidas y que estaban mucho más, por así decirlo, a la suerte, ¿ya? A cualquier suerte, en comparación con los glaciares que justamente estaba comentando René, que igual podrían tener una desafectación. Pero los glaciares de la zona central ciertamente no estaban en áreas protegidas.
También sería interesante observar qué es lo que va a pasar también con ese llamado Parque de los Glaciares, ¿ya? Que también se había anunciado su inauguración justo al final del mandato de Piñera. Muchas gracias. Voy No a hay de investigar qué. el artículo. En nuestra página hay mucha información. Tenemos varios artículos que hablan sobre este tema, sobre la clase de protección, la protección actual, la protección futura o potencial. Mariana Núñez nos pregunta, ¿cuáles son los tratados suscritos por Chile? Me imagino que se refiere, Mariana, a los tratados que tienen que ver con el medio ambiente. Lo que me refería antes es la Convención de Washington, una convención del año de mediados del siglo XX. Son muchos países que están suscritos a esto y que regulan justamente los niveles de protección que ofrecen los gobiernos o los estados a sus áreas protegidas. Y en eso están el Parque Nacional, Reserva, Santuario de la Naturaleza y bueno, regula también el nivel de protección que tienen que tener estas zonas. A eso me refería con los tratados internacionales. Y el último tratado que suscribimos hace bien poquito es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, en este caso, no regula directamente territorios, sino que es un acuerdo que tiene que ver con potenciar el acceso a la información que puede tener la gente, proteger la integridad de las personas que dedican su vida a la protección del medio ambiente y, y de cierta forma ir reforzando falencias o áreas que van quedando sin cubrir dentro de las legislaciones de cada país que suscribe. En nuestro caso, Chile tiene acceso tiene acceso de participación ciudadana a los proyectos que se están planteando, que se están ingresando en el Servicio de Evaluación Ambiental, pero no es un acceso pleno, ¿ya? No hay una participación completa, porque solo un bajo porcentaje de los proyectos tienen una participación ciudadana obligatoria. La otra inmensa mayoría, que son los que ingresan con una declaración de impacto ambiental, no hay una participación obligatoria, sino que ya la comunidad tendría que opinar o participar mediante una judicialización. Y todo esto es mediante abogados y bueno, que eso va haciendo aún más complicado que la gente pueda participar. Entonces, este acuerdo de Escazú vendría de cierta forma a obligar al Estado chileno a que estandarice y que se potencie la participación ciudadana. Con respecto a esa duda de Mariana. Paola. Sí, aquí estoy. No sé si hay más preguntas. Yo por mi parte no tengo nada más que complementar. Bueno, voy a revisar si hay más preguntas en el chat. No, no se ven más. La siguiente lámina, Pau, por favor. ¿Ahí? Y bueno, si no hay más dudas, no hay más consultas, estaríamos ya en tierra final poniendo término a esta primera sesión. Son 4 sesiones. Ahora vimos qué es lo que era un glaciar, los tipos de glaciares, ¿cierto? La próxima clase, que es el jueves 14, vamos a ver la relación que existe entre los glaciares y el cambio climático. La clase del jueves 21, vamos a ver la institucionalidad chilena, y ahí vamos a tocar la ley de glaciares, ¿cierto? Los artículos que trae la nueva constitución.
bueno, la Constitución actual y esta protección a través del Servicio de Evaluación Ambiental. Y la última clase del jueves 28 vamos a conversar un poquito sobre la relación que existe entre los glaciares y los conflictos socioambientales. Vamos a analizar algunos casos, en qué están, algunos que han llegado a buen puerto y otros que están todavía en lucha o todavía en judicialización. Bueno, como palabras finales, nuestra fundación está comprometida con la educación ambiental y los glaciares. Los dejamos invitados además a seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestro sitio web para que se puedan enterar de todas nuestras actividades, nuestros artículos, planes de suscripción de donaciones y otras formas de colaborar con el medio ambiente y bueno, la protección de los glaciares. Además de agradecer mucho su participación y los esperamos la próxima semana. Nos queda una última lámina con una reflexión, Pau, por favor. Con esto ya nos vamos. Una frase que es de nuestro equipo: la necesidad de proteger el medio ambiente es urgente y los desafíos son grandes, pero el espíritu colectivo por lograrlo es mayor. Eso es todo y muchas gracias por mi parte. Muchas gracias por escucharnos hoy día. Muchas gracias a todos y todas. Entonces nos vemos el próximo jueves en la siguiente clase de glaciares. Muchas gracias, Paola y René. Chao, que estén bien. Chao, Carla. Cuídense. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao a todos.